Que Dios os bendiga mucho, soy vuestro hermano José y con este vídeo me gustaría contestar a una pregunta muy interesante que me hacía un hermano y que quiero tratar de responderla a través de este vídeo de una manera muy sencilla. La pregunta era sobre el texto de Juan 3:16, donde la palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El hermano lo que me preguntaba es si podemos deducir de este texto que Dios tenía una necesidad en sí mismo, o sea, esencial, de salvar a la humanidad movido por su amor. Cuando analizamos este texto, lo que nuestras Biblias al castellano traducen como de tal manera, ¿verdad? Que nos quiere introducir, hablarnos de la magnitud del amor de Dios. Ese de tal manera, en griego es la palabra oste. Y la palabra oste es una conjunción que nos introduce a una oración de consecuencia. O sea, algo que ocurre como consecuencia de otra acción. Luego, lo que el texto realmente nos está diciendo es que Dios ha enviado al Hijo a morir por nuestros pecados y a salvarnos movido por el amor, como consecuencia del amor de Dios. Nos está hablando de una consecuencia, pero no de una necesidad. Porque debemos entender que Dios realmente no tenía una necesidad esencial o una necesidad en sí mismo de salvarnos. Dios no tiene necesidad intrínseca o esencial de salvar a nadie. ¿Por qué? Porque Dios es autosuficiente, Dios está completo en sí mismo y Él no necesita nada externo a Él para subsistir, ni tiene necesidad de mantener algo externo a Él para subsistir. Él está completo en sí mismo. Lo podemos ver, por ejemplo, en 2 de Pedro 2:4, nos dice, por ejemplo, que cuando los ángeles pecaron, Dios no los perdonó, no quiso perdonarlos. Sin embargo, a la humanidad, movido por el amor, sí que decide salvarla. Pero esto Dios lo hace, primero, porque quiere, segundo, porque nos ama, y tercero, porque entra dentro de su propósito eterno. Porque hay cosas dentro del propósito de Dios que no podemos comprender el cómo y el por qué. ¿Por qué Dios quiso salvar a la humanidad, pero no quiso salvar a los ángeles caídos? Es algo que no podemos comprender porque la palabra de Dios no lo revela. Simplemente debemos saber que era algo que entraba dentro del propósito de Dios. Por eso debemos entender que en Dios no hay una necesidad esencial de salvar a la humanidad, pero sí que es verdad que movido por su amor, Él decide salvar a la humanidad porque entra dentro de su propósito eterno. Espero que este vídeo sirva. Cualquier duda la dejéis en los comentarios y que Dios os bendiga mucho.